buenos días. Mi nombre es Ketsi Adanis Nevarraza López. Estudio en la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Derecho. El día de hoy vengo a presentar el tercer video de la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos que le imparte el docente y licenciado Saúl Guadalupe Saldaña. En ese tercer video estaremos abordando el tema del Common Law. Estaremos viendo su concepto, en qué se basa, etc. Además, cómo se lleva a cabo en Estados Unidos y en Canadá. Empezaré definiendo al Common Law. El Common Law es el derecho jurisprudencial, el cual está basado en la costumbre y no en las leyes o normas ya escritas. También es un sistema jurídico que fue originado en Inglaterra y la principal fuente de este derecho son las decisiones que tome el juez, es decir, la jurisprudencia y los precedentes emanados de la resolución de casos particulares. El Common Law tiene presencia en países anglosajones, como en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. Las características principales de esta familia del derecho es, primero, la jurisprudencia, que básicamente son los precedentes que quedan producto de los casos ya resueltos. Número 2 son los precedentes judiciales, es decir, las sentencias que se dictan y que sirven como base para los casos que se presenten después y que sean muy iguales o básicamente lo mismo. El tercero es el razonamiento inductivo, que básicamente es el proceso legal de parte de los casos particulares para establecer las reglas generales. Y el cuarto es la flexibilidad y la adaptación que tiene. Básicamente el Common Law tiene una capacidad de adaptación a las situaciones que se enfrentan, donde los jueces pueden interpretar y desarrollar nuevas soluciones para los casos que no están previstos en la ley. Es decir, para un nuevo caso que se presente y que aún no estaba como establecido o tipificado en una ley. Otro monto de características apartes que podemos señalar es la diferencia que hay entre nuestro sistema romano-germánico y el Common Law. Básicamente, en nuestro sistema, la ley es la fuente principal. Y por el contrario, en el Common Law, la fuente principal es la jurisprudencia. También podemos señalar que common viene de la palabra común. Esto es porque se aplicaba a todo el reino en sus tribunales. Además, estaban basados en principios y en reglas jurídicas. También podemos señalar que en el Common Law no hay reglas ya predeterminadas escritas, pero en cambio sí hay precedentes jurisprudenciales de casos presentes que servirán de base para resolver casos futuros. El Common Law se desarrolló en Inglaterra de la siguiente forma. En la Edad Media, a través de los tribunales reales basados en la costumbre, los tribus germanas. Y esta familia al mismo tiempo se desarrolló en 3 periodos. Número 1 es el periodo anglosajón, número 2 el periodo de Guillermo el Conquistador y número 3 desde el siglo XV hasta la época actual. Ahora, como siguiente característica, podemos hablar del Common Law y la equidad. La equidad básicamente era un conjunto de normas elaboradas y aplicadas por allá del siglo XV y XVI. Quien tomaba la decisión de aplicarlas era el canciller. Básicamente en la familia del Common Law cabe recalcar que siempre se busca que la resolución sea mediante los precedentes que los tribunales señalen. Además, tenemos al gobierno británico y su monarquía parlamentaria con división de los poderes. Aquí se veían 3 poderes como actualmente los tenemos también aquí en México, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. En el poder legislativo estaba constituido por un parlamento bicameral. Esto era bi porque se constituía por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. En el poder ejecutivo recaía principalmente sobre el primer ministro. Y en el poder judicial, estaba estructurado por la Suprema Corte de la Judicatura,
las leyes de las Cortes y las leyes de la reforma constitucional. Por último, para terminar de hablar del Common Law en general y pasar al Common Law de Estados Unidos, diré que las fuentes principales del Common Law o del derecho inglés eran los precedentes, la legislación, la costumbre, la doctrina y por último la razón. El Common Law llegó a Estados Unidos en el siglo XVII, a partir de que los ingleses lograron colonizarlos en la costa atlántica norteamericana. Al establecerse estas colonias inglesas en el territorio, se fundaron al mismo tiempo dos compañías mercantiles. La primera llevaba por nombre Londres y la segunda Plymouth. También estos colonizadores llevaron el derecho inglés y el Common Law a América del Norte. Y además dividieron el territorio en 13 colonias. Esto por ahí un siglo después, en el siglo XVIII. Finalmente, en 1787, el Congreso promulgó la Constitución, la cual fue adoptada oficialmente hasta 1789. Años después, a mediados del siglo XVII, Estados Unidos decide alejarse del Common Law inglés. Esto debido a la pugna que había entre los defensores del sistema y los defensores de la codificación. Finalmente, años después, se alineó al Common Law, pero adaptándolo a su realidad nacional, es decir, cambiando ciertos fragmentos en donde él sintiera que pertenecía. Actualmente, Estados Unidos sigue con esta familia jurídica, sigue perteneciendo al Common Law. Y en el país existe un derecho federal y un derecho de los estados, algo parecido a lo que tenemos aquí en México, con las leyes federales y las leyes estatales. Y que tienen las leyes de Estados Unidos, tienen distribución de competencias y cada una también tiene su regulación administrativa. El tipo de gobierno que tiene Estados Unidos es una república federal democrática con un régimen presidencialista y se divide en las siguientes ramas de gobierno. El primero es un poder ejecutivo, el cual está investido por el presidente y su vicepresidente. También tenemos al poder legislativo, el cual está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de los Representantes. Y por último tenemos al Poder Judicial, el cual está compuesto por la Corte Suprema y tribunales menores ordenados por el Congreso, los cuales están integrados en tres partes, que es la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de circuito de apelación y los juzgados de distrito. Por último, las fuentes del derecho estadounidense son tres, que es la doctrina, los precedentes jurisprudenciales y la legislación. Ahora pasaremos al Common Law en Canadá. El Common Law en Canadá es un estado federal miembro de la Comunidad de Naciones, el cual está conformado por las antiguas colonias británicas. El Common Law en Canadá es muy interesante y único, pues tiene la característica de que Canadá tiene una dualidad jurídica. Esto significa que pertenece al Common Law, pero hay una sola provincia, que es la de Quebec, que pertenece a nuestro sistema, al sistema neorromanista, solamente en su derecho privado. En su derecho público y en su estructura de tribunales sí pertenece al Common Law. Pero esto de que pertenezca Quebec al sistema neorromanista, pues tiene una característica muy diferente y básicamente única en el mundo, pues no hay ningún otro país que tenga esta dualidad, lo que lo hace muy interesante. El Estatuto de América del Norte británica reconoció la autonomía interna de Canadá y al mismo tiempo estableció la federación como forma de Estado, el uso de inglés y francés, pues en Canadá es muy común que las personas hablen francés y no inglés, y también el reparto de poderes entre el gobierno federal y sus provincias. Más tarde, el 15 de abril de 1982, la reina de Inglaterra proclamó de que la ley constitucional de Canadá entrara en vigor, ley que Quebec se negó a firmar. Sin embargo, sí la respeta como una carta máxima o suprema.
Esta constitución contiene 25 documentos, las cuales 14 son actas del Parlamento inglés y 7 del canadiense. Además, incluye un acta constitutiva de 1867 y la de 1862. La actual constitución que existe hoy en Canadá es la misma de 1867, que tiene adiciones nuevas, como los procedimientos de enmienda, la Carta de los Derechos y Libertades y el respeto al pluralismo cultural y al lingüístico. Además, tiene derecho hacia las poblaciones indígenas. El régimen federal y de gobierno de Canadá está inspirado en Estados Unidos, y este régimen de Canadá estableció un estado federal con 10 provincias, entre las que entra Quebec, y una monarquía constitucional totalmente independiente, la cual más tarde lo reconoció la reina Isabel II como soberana. Los poderes de Canadá son 3, al igual que aquí en México, es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo reside en el Parlamento, que está formado por la reina del Senado, que es la Cámara Alta, y la Cámara de los Comunes, que es la Cámara Baja. En el poder ejecutivo, el monarca del Reino Unido es representado por un gobernador general de Canadá y cada provincia por un gobernador canadiense. Y en el poder judicial, este se dividió entre el poder federal y el poder provincial, pues resaltando que aquí cada provincia es autónoma. En Canadá, a los jueces federales y provinciales son designados por el gobernador general a propuesta del gobierno, y estos solo pueden ser removidos por una solicitud del Senado o de los comunes por una mala conducta o por incapacidad del cargo. Los jueces provinciales son nombrados por el gobierno provincial, y estos pueden ser únicamente removidos tras una investigación judicial. En la estructura del Poder Judicial Federal tenemos 4 partes, que es la Suprema Corte de Canadá, la Corte Federal de Canadá, la Corte de los Impuestos y el Tribunal de Apelación de la Corte Marcial de Canadá. Por último, hablaré de las Cortes Provinciales. Las Cortes Provinciales son creadas por una legislación provincial, y estas suelen variar de nombre, sin embargo, siempre tienen la misma organización. Las Cortes Superiores Provinciales se dividen en la división de apelación, la división de juicios y cortes inferiores. La división de apelación básicamente son apelaciones sucesorias, civiles, penales, juveniles y solicitudes para nuevos juicios. La división de juicios son delitos con o sin jurado, apelaciones de condena penal, asuntos civiles, divorcios, tutelas y apelaciones familiares. Y por último, las cortes inferiores es la división juvenil, penal, civil y la división familiar. Por último, también existe un tipo de corte que es en círculo, y es especialmente para aborígenes, las cuales están creadas para promover una independencia judicial y atender específicamente a los pueblos indígenas. Las fuentes del derecho canadiense son 2, la legislación y los precedentes. He llegado al final del tercer video de la materia de sistemas jurídicos contemporáneos. Espero haya sido entendible y de su agrado. Gracias.